Muy buenas tardes, doctora Cindy. Bienvenidos a todos los Buenas participantes tardes. que acá en esta tarde se encuentran con nosotros. Vamos a dar la clase recuperativa correspondiente a fundamentos básicos de ecografía y botonología. Lo vamos a dar en 2 sesiones. Y bueno, va a estar a cargo de la doctora Cindy. Cualquier duda la pueden ir comunicando en el chat de comentarios. La clase de hoy es 100% virtual para todos los que no pudieron asistir. Así que con esto se van a mantener al día con nosotros. De igual manera, la invitación abierta para las próximas clases de ecografía abdominal que van a comenzar la semana, bueno, esta semana que ya está en curso. Bueno, adelante, doctora Cindy. Recuerde reproducir las diapositivas y que estén horizontalizadas, es decir, en pantalla completa, para el mejor disfrute de todos. Ok, doctor Manuel, ¿se logran ver las imágenes? Sí, están perfectas, doctora Cindy. Ya puede iniciar. Ok, vamos a iniciar entonces. Vamos a iniciar con los fundamentos básicos de la ecografía. Estos son conceptos muy básicos y son conceptos muy fundamentales conocer para adentrarse como tal a lo que es la ecografía integral. Vamos a tener entonces física de los ultrasonidos, el sonido. El sonido sabemos que es una sensación producida a través del oído por una onda originada por la vibración de un cuerpo elástico y propagado por un medio material a través de compresiones y dilataciones periódicas de este. O sea, como todos sabemos, hemos escuchado muchos sonidos. Estos sonidos se propagan a través de ciertas ondas. El eco, por su parte, va a ser un fenómeno acústico que ocurre cuando el sonido choca contra una superficie que lo refleja. Es como esto, sabemos, los murciélagos, ellos emiten sonidos y este sonido se propaga, choca contra una pared y este al chocar hacia la pared, se regresa y lo percibe el murciélago, indicándole así hasta dónde, a qué distancia están ciertos objetos. Esto es lo que pasa con la ecografía. Aquí podemos ver lo que es un traductor. Esto sería el traductor. ¿Lo logran ver allí? Doctor Manuel, lo estoy señalando y se ve. Sí, doctora Cindy, se ve a la perfección. Ok, esto es el traductor que es propio de la máquina. Ustedes más adelante les enseñaré los diferentes traductores que hay, pero en esta imagen vemos, este es un traductor, el cual nosotros lo colocamos sobre la superficie. Al colocarlo sobre la superficie, la piel de la persona, sea en la parte abdominal, sea en la parte pélvica, va a emitir ciertas ondas o sonidos que vemos aquí en las flechitas, las cuales se van a ir propagando hacia el órgano. Este órgano, estos sonidos, estas ondas, al llegar al órgano, se va a regresar y va a emitir lo que es la imagen que vamos a ver a través de los traductores como tal. Esto pasa a través de un efecto de cristales piezoeléctricos, los cuales ellos vibran y al vibrar propagan o reflejan la onda. Entonces vamos a contar entonces que el ultrasonido son ondas de la misma naturaleza que los sonidos, pero su frecuencia es superior al límite perceptible por el oído humano. Nosotros no podemos oír estos sonidos que emite, por supuesto, el traductor. Entonces, las ondas de ultrasonido va de 20 kilohertz a 20 kilohertz a 20 milihertz. Aquí vemos el infrasonido es menor de 20, el sonido audible va de 20 a 20.000. El ultrasonido es de 20.000 a 10.000 millones de hertz. Entonces, estas ondas sonoras tienen ciertas propiedades.
lo que es el ciclo. Es la trayectoria de una onda entre dos puntos homólogos. La longitud de la onda es la distancia de un ciclo en la cual se propaga esta onda. El periodo es el tiempo que se emplea en completar un ciclo. Entonces vamos a tener que la frecuencia es el número de ciclos que pasan por un punto en un segundo y su unidad de medida es el hercio. Un hercio es equivalente a un ciclo por segundo y el milihercio equivale a 1.000.000 de hercios. Es importante conocer, tener en cuenta estos conceptos, conocerlos, pero no se asusten, no es algo, o sea, que ustedes tienen que conocerlos, no es algo que tienen que lo van a memorizárselo, ni que esto forma, o sea, sí forma parte de lo que es el ultrasonido, pero son conceptos básicos que deben de conocer, manejar, pero no es algo lo cual hay que profundizar. Entonces, la velocidad de propagación del sonido en los tejidos humanos, el promedio de los tejidos humanos blandos es de 1.500 metros por segundo. Esta es la velocidad de propagación de esa onda en la cual se va a transmitir el sonido. Vemos que en el aire es de 331 metros por segundo, el parénquima hepático es de 1.549, el parénquima esplénico es de 1.566, el músculo 1.569, pero el promedio de los tejidos humanos blandos es de la velocidad de propagación va a ser de 1.540, lo cual deben tener, esto es muy importante que lo conozcan y lo tengan en consideración. Seguimos entonces con las propiedades de las ondas sonoras. Vamos a tener la impedancia. La impedancia es la medida de oposición de un medio a la propagación de la onda. La impedancia es igual a la densidad del medio por la velocidad de propagación del sonido. Un ejemplo de esto es cuando el ultrasonido viaja a través de un medio homogéneo y no encuentra interfaces en que reflejarse. El medio aparecerá anecoico o todo negro. O sea, les explico. La impedancia va a ser la oposición a que estas ondas sonoras pasen y lleguen o sea, continúe la propagación como tal. Entonces, esta va a tener ciertas interfaces, póngase, en los tejidos, el músculo, en las partes, cuando hagamos el módulo de músculo esquelético, vamos a pasar, disculpen, ¿alguien tiene el audio encendido? Si lo pueden apagar. A todos, por favor, los que vayan ingresando, apaguen sus audios para que no exista interferencia. Ok, gracias. Ok, entonces continúo. Un ejemplo, como les comenté, es cuando veamos el módulo de músculo esquelético, vamos a ver que vamos a tener ciertas capas, lo que es tejido adiposo y hasta llegar al músculo como tal. Entonces, estas serían las ciertas interfaces por las cuales la onda se va a propagar. Entonces, la impedancia va a ser como tal la oposición que van a tener las ondas para seguir propagándose. Compensación o ganancia. Es una amplificación artificial de todos los ecos, independientemente de la profundidad de la que lo procede. La ganancia es en la máquina ecográfica vamos a tener un botoncito el cual nos va a permitir aumentar como tal, a darle claridad a las imágenes que veamos. Más adelante eso se le va a ir explicando. En esta imagen podemos ganancia. La ganancia no es más que como iluminar o aclarar la imagen. Aquí vemos esta imagen oscura, con la ganancia aumentamos la luz y lo podemos ver más claro,
Si queremos, podemos en la máquina hay ciertas perillas en las cuales me van a aumentar la ganancia en la parte superior o en la parte inferior. Esto es lo que llamamos ganancia. Lo que la ganancia no es más que aclararnos como tal la imagen. La vemos aquí oscura, con la ganancia aumentamos y podemos ver con mayor claridad las estructuras. Entonces, chicos, lo que les acabo de decir básicamente es lo que es la física de la ecografía. Esto es algo en lo cual tenemos que tener conocimiento, saberlo, pero no es algo de lo cual nos tenemos que preocupar porque no, o sea, como les comento, lo debemos saber, pero no se asusten, son conceptos básicos. Ahora sí, tenemos que conocer los siguientes conceptos. Estos conceptos son los que nos van a acompañar durante todo nuestro proceso ecográfico. Como ecografista, estos son los conceptos que vamos a utilizar a la hora de transcribir o de realizar los informes médicos. Son conceptos y son palabras que nos ayudan mucho y les aclaran muchas dudas lo que es a los clínicos a la hora de leer los ecos. Vamos a tener entonces la ecogenicidad. Somos capaces de distinguir los tejidos gracias a su diferencia de conducir las ondas del sonido. Hay unos tejidos que pueden conducir o en los cuales se pueden propagar más las ondas, como en otros que no. Entonces esto va a tener ciertas diferencias. Entonces vamos a tener tejidos con muchas diferencias o saltos de impedancia acústica, producirán más ecos, apareciendo en la imagen como claros o hiperecogénicos. Estos conceptos son nuevos para ustedes y poco a poco lo van a ir aclarando todas estas dudas. Igual en lo que es la plataforma Classroom, el doctor Manuel Ceballos ha montado bibliografías, ha montado varios artículos donde ustedes poco a poco pueden ir descargando estos materiales y van a ir profundizando todos estos conceptos que al principio para nosotros son nuevos y van a ser difíciles de entender o nos vamos a enredar, pero a la medida de la práctica que vayamos leyendo, lo vamos a entender. Entonces, aquellos tejidos con muchas diferencias o saltos de impedancia acústica producirán más ecos apareciendo en la imagen como claros o hiperecogénicos. Los tejidos con pocos saltos de impedancia aparecerán oscuros o hiperecoicos o hipoecoicos. O sea, hiperecogénicos van a salir más claros, más luminosos. Hipoecoicos van a salir con menos brillo. Y los líquidos homogéneos como la bilis, la sangre, la citis, los quistes, conducen las ondas ultrasónicas sin ocasionar saltos de impedancia, por lo que se observan negros o anecoicos. ¿Esto qué quiere decir? Que no hay nada que le haga alguna oposición, no hay nada que le haga ninguna oposición y entonces la onda se va a propagar y se va a transmitir mejor. En esta imagen tenemos un ejemplo claro, lo que es una imagen anecoica. Aquí podemos ver un quiste. Esta es la característica principal de los quistes. Es totalmente negro. O sea, imagen anecoica. Disculpen. Imagen anecoica me quiere decir negro, oscuro, completamente oscuro. No tiene nada adentro, no tiene ningún contenido. Entonces vamos a ver la imagen totalmente oscura. Este es un ejemplo de un quiste. Imagen hiperecogénica. Aquí podemos observar lo que es una imagen hiperecogénica, muy diferente a la anterior. Esta es con mayor luminosidad, más blanca, más clara. Tenemos entonces una imagen hiperecogénica. Aquí tenemos diferentes ejemplos. Vemos entonces aquí una imagen hipoecogénica. Si vemos esta imagen, si vemos aquí, está diferente a esta imagen. No es totalmente anecoica porque no está totalmente oscura, no está totalmente negra, como aquí el quiste que está todo negrito. Entonces vamos a tener una imagen
hipoecogénico, lo que vemos aquí. Es como un tono Hiperecogénico. más grisáceo. Exacto. ¿Vas a comentar algo más, doctor? No, bueno, aclarar sobre todo el tema con el término isoecoico. Recuerden que siempre, como ya se ha mencionado, la palabra iso significa igual. Entonces, cuando hablamos de isoecogénico, es que la densidad de un tejido es similar a la densidad de otro tejido que está en comparación. Por ejemplo, en la imagen que allí colocas, que es el más claro ejemplo, donde hay la presencia de unas imágenes de bordes definidos y redondeados que se encuentra hacia el polo inferior del vaso. Entonces, estas imágenes corresponden con vasos accesorios. Y si se fijan, la densidad de ese vaso, de ese vaso accesorio, es igual a la del vaso como el órgano propiamente dicho. A este se le puede denominar isoecogénico porque ambas densidades son similares. Entonces, si por ejemplo en el informe ustedes desean reportarlo, ustedes pueden colocar que se aprecia una imagen isoecogénica con respecto al parénquima esplénico ubicada en las adyacencias del polo inferior del mismo, de bordes bien definidos y de morfología redondeada correspondiente a vaso accesorio. Como ya todos sabemos, es una variante de la normalidad. No sospechen de que el paciente eso en algún momento se puede complicar. Sí se puede complicar en el caso de que existan abscesos por continuidad, etcétera, pero no va a traer ninguna repercusión porque es una variante anatómica, ¿ok? Pero aclarando bien ese término isoecoico, que es el que más dificultad puede traer. Listo, doctora, puede continuar. Ok, chicos, como explicó el doctor, esperamos que haya quedado claro. Sin embargo, todas las dudas que tengan al final de la clase pueden comunicarse con nosotros a través del grupo de WhatsApp. Entonces, esto a medida que sigamos en el diplomado, vamos a ir entendiendo lo que es un hipoecoico, lo que es hiperecogénico, lo que es isoecogénico, lo que es anecoico. Sobre todo también lo veremos y lo van a llevar más claro en lo que son las prácticas. Aquí tenemos lo que son los traductores. Estos son los traductores que obviamente trae el ecógrafo. Este sería el traductor sectorial, el más utilizado en lo que es la parte de ecocardiograma. Tenemos el traductor lineal, que es utilizado para ecos de parte blanda, parte musculoesquelético. Y el convex, que es el más utilizado, ya seguramente han visto si se ha realizado algún, tenido la oportunidad, lo que es el ecógrafo convexo. Es el más útil, es el que se usa en la parte abdominal. Los demás, como les dije, en la parte musculoesquelética, partes blandas y ecocardiograma. El que vamos a utilizar nosotros en este diplomado será el convexo y el lineal. Estos manejan ciertas frecuencias. Aquí vemos entonces el traductor sectorial, una imagen en forma de abanico. Permite obtener imagen a través de espacios intercostales. También es utilizado, se puede utilizar para lo que es lo eco pulmonar. Traductor lineal es una imagen rectangular. Esto es lo que quiere decir que es la forma en la que se va a ver en el ecógrafo. En la pantalla del ecógrafo, el sectorial va a verse como un abanico y en la parte del traductor lineal se va a ver rectangular la imagen como tal. Una buena resolución cercana al traductor utiliza frecuencias altas útiles en el estudio de las estructuras artificiales. Traductor lineal. Los traductores, el traductor convexo, como le estaba comentando, que es el que vamos a utilizar más en lo que es en la parte abdominal, es el utilizado, es el que se usa en la parte abdominal, es el que se aplica en el estudio del abdomen y maneja frecuencias de entre 2 a 6 MHz. Hay que recordar algo, mientras más alta es la frecuencia, mejor será el poder de resolución, pero la penetración va a ser menos. Esto es algo que deben de conocer y memorizarlo ahorita. Esto es lo que vamos a utilizar mucho.
¿Qué quiere decir esto? Si yo aumento la frecuencia de estos transductores, voy a tener una mejor resolución, se va a ver mejor la imagen, una mejor nitidez, pero la profundidad va a ser menor. Esto entonces quiere decir, tienen que conocer lo que a mayor frecuencia, mayor nitidez de la imagen, pero menor profundidad, o sea, no va a ser tan profunda la imagen. Entonces, si tenemos menor frecuencia, vamos a tener mayor profundidad, pero menor nitidez. Esto es algo que vamos a utilizar o se va a ver por lo menos en las personas que tienen, cuando tengan pacientes obesos, obviamente tienen mayor tejido adiposo, entonces en estos casos tenemos que utilizar frecuencias mayores de 6 milihercios, ya que la frecuencia, al tener una frecuencia de 6, vamos a poder ver más profundamente. Claro, la nitidez no va a ser la mejor, pero vamos a poder observar mejor lo que son los órganos. Entonces, algo que deben de tener en consideración, y a medida, como les comento, que vayamos en lo que es la práctica, esto lo van a saber. Entonces, es algo que deben de memorizarse muy bien, porque esto es pregunta frecuente. A mayor frecuencia, mayor nitidez, pero menos profundidad. Por ejemplo, en niños vamos a utilizar frecuencias menores porque ellos tienen poco tejido adiposo como tal. Entonces, utilizamos una frecuencia menor, por lo que les comento. En personas obesas, la frecuencia sería mayor. No sé si el doctor Manuel quiere agregar algo. Continuamos entonces. Entonces, ya les comenté, transductor convex, transductor lineal en tejido, partes blandas y músculo esquelético, y transductor sectorial. Ok, vamos a hablar ahora de algo importante que son los artefactos. Estos van a aparecer en la pantalla y pueden conllevar a interpretaciones inadecuadas. En otras ocasiones pueden ayudar a definir determinadas lesiones. Estos artefactos nos van a ayudar a nosotros, como dice allí, a definir determinadas lesiones. Hay unos artefactos que nos favorecen y otros que nos pueden ocasionar errores. Pero esto, a medida que vayamos a la práctica, vamos a ir por lo menos los artefactos que pueden causar errores. Los artefactos que nos ayudan a determinar ciertas lesiones, eso es algo que de ahorita lo aprenden y lo van a conocer siempre. Vamos a tener entonces lo que es el efecto de reverberación. Los ecos reflejados en su regreso vuelven a encontrar interfaces o saltos de impedancia que le envían de nuevo a la profundidad donde son reflejados nuevamente. La máquina interpreta erróneamente como si estuvieran a mayor profundidad. En la imagen se ven como líneas transversales, disminuyen al atenuar la ganancia. Entonces, lo que es la reverberación van a ser imágenes o líneas, como vemos en esta imagen. Estas son las reverberaciones. Como lo comenté anteriormente, son líneas que vamos a ver el transductor. Al colocar el transductor, las ondas van bajando. Luego, con estas interfaces, o sea, ellas vuelven y luego vuelven a bajar, como se ve aquí, y vuelven a subir, y estas reverberaciones son estas imágenes. Entonces, estos van a ser las reverberaciones, estas imágenes que van y vienen, y me van a causar estos artefactos, que es el efecto de la reverberación que vemos aquí. Esta es la imagen de una vejiga. Vemos totalmente anecoica porque lo que tiene contenido aquí es líquido. Otro de los artefactos, que en este caso son uno de los artefactos que nos van a ayudar a definir ciertas patologías, van a ser el refuerzo acústico posterior. Sucede cuando el ultrasonido atraviesa el medio sin interfaces en su interior, generalmente en líquido.
La porción del sonido que atraviesa el líquido tendrá menor atenuación que el resto del sonido atravesando la estructura. La consecuencia es que las estructuras a las que el ultrasonido llega posteriormente a atravesar la zona libre de interfaces tendrá mayor ecogenicidad. Lo vemos aquí para que lo puedan entender. El refuerzo acústico posterior. Entonces, luego de esta zona que está oscura, lo que vamos a tener luego de ella van a pasar las ondas sonoras. Como no tiene impedancia, él va a pasar y luego lo que se va a reflejar va a ser brillante, creándome el refuerzo acústico posterior. Vamos a tener, en vez de una sombra, vamos a tener algo claro, luminoso. Esto es algo que nos explica el porqué de realizar una ecografía pélvica en las mujeres, le mandan a tomar agua, porque esto nos va a ayudar a que esto aquí abajo va a ser brillante y me va a abrir la luz para poder ver lo que es las estructuras del útero, los ovarios. En cambio vamos a tener lo que es el refuerzo, la sombra acústica posterior. Aquí en esta imagen lo vemos mucho mejor. Lo que es el quiste les mencioné entonces que como es oscuro, no tiene ninguna impedancia, pasa entonces las ondas, lo que está por detrás me va a ocasionar un refuerzo acústico posterior. Esto es algo que tienen que tener muy claro, lo que es el refuerzo acústico posterior y lo que es la sombra acústica posterior. La sombra acústica posterior, por su parte, sucede cuando la onda de sonido choca con una interfase que separa dos estructuras con una diferencia muy alta de impedancia. La onda ultrasónica es completamente reflejada, dejando una sombra posterior a la estructura. Esto ocurre sobre todo en calcificaciones como litiasis y granulomas, en lo que es los huesos, aire y gas intestinal. A la hora de hacer lo que es la ecografía abdominal, cuando estemos explorando lo que es hígado, muchas veces vamos a chocar allí con los huesos, lo que son las costillas. Entonces esto lo vamos a ver en la imagen, vamos a ver como una sombra oscura. Esto va a ser, no va a ser nada más que lo que son las costillas. Entonces aquí esto es lo que nos indica sombra acústica posterior. Esto pongamos que es la vesícula, esto es un lito, un cálculo, y él, en vez de, a diferencia de crear un reforzamiento acústico posterior, que es claro, me va a crear entonces una sombra acústica posterior. Aquí lo vemos claramente. La vesícula, tenemos un cálculo. La imagen va, lo que son las ondas van a venir, entonces tiene esa impedancia, va a chocar y lo que me va a reflejar aquí va a ser algo oscuro, una sombra. Entonces esto sería una sombra acústica posterior. Esto es algo que deben de tener en cuenta, como les dije ahorita, deben tener claro lo que es una sombra acústica posterior y lo que es un refuerzo acústico posterior. Entonces, sombra acústica posterior es algo que se va a ver reflejado, sobre todo cuando hay calcificaciones, algo sólido. Me va a crear entonces una sombra acústica posterior, sombra, oscuro. Porque tenemos un cálculo como tal. Y en el refuerzo acústico posterior no va a ser sombra, sino que va a ser brillante, se podría decir. Entonces, algo que deben de tener en cuenta, reforzamiento acústico posterior, claro, es lo que me va a quedar, me va a generar algo claro o luminoso detrás de la lesión. Ir sombra acústica posterior, el nombre lo dice, me va a dejar una sombra, algo oscuro detrás de la lesión. Entonces, Excelente, esto va doctora a ser Cindy. muy importante. No, perfecto. Okay. Era para comentarles que ya queda menos de un minuto, así que Okay. bueno, vamos a iniciar la segunda sesión con la clase de botonología. Ha quedado ya todo completo. Si tienen alguna duda, pueden comunicárnoslas al grupo de WhatsApp.
Ok, culmino entonces con esto, doctor. Sí, vamos entonces a iniciar la